Hola nuevamente, aquí estamos para poder continuar el estudio de la Biblia a través de la lección de escuela sabática. Y para esta semana vamos a estudiar lo que es adoración en medio de la guerra. Es un tema muy bonito donde aprenderemos algunos consejos prácticos que nos pueden servir en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, de cómo podemos enfrentarla desde el punto de vista espiritual. Quiero en este momento invitarles a que podamos tener una palabra de oración para estudiar la palabra de Dios. Oremos. Padre, vamos a estudiar su palabra y queremos hacerlo guiados por usted a través de su Espíritu, para que su palabra sea un bálsamo en nuestras vidas. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Adoración en medio de la guerra. Cuando hablamos de este tema, basado en la lección número 7 de la escuela sabática del cuarto trimestre, nos encontramos que estamos en medio de una guerra, pero Dios ha dejado todo para que podamos ser victoriosos. Aparte de que Dios lo ha hecho todo en beneficio del ser humano, también vamos a ver en la lección cuáles son los consejos que nos da para poder ser victoriosos. El texto base es Mateo 6:33 y dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El consejo que Dios nos da para que seamos victoriosos, para que podamos adorarle a Él en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de la adversidad, es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Eso lo vamos a ver a la luz de la experiencia que vivió Josué y cuáles fueron las cosas que él tuvo que hacer para buscar primeramente el reino de Dios, para recibir de Dios la dirección, la orientación y sobre todo el apoyo espiritual que necesitaba de parte de Dios. Nosotros también hoy en día necesitamos de la bendición de Dios, necesitamos de la dirección de Dios, necesitamos del apoyo de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer basado en este texto es buscar el reino de Dios como primera actividad. ¿Pero qué es eso? Es lo que vamos a ver hoy en la lección. La lección nos decía que una de las cosas era la circuncisión. Pero ¿por qué circuncidarse? Antes que nada, ¿qué era circuncidarse? Vean lo que dice Génesis 17, 10 y 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Se la está diciendo al padre Abraham. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces Dios hizo un pacto y lo hizo inicialmente con Abraham y le dijo que todo varón debía ser circuncidado de su prepucio. Eso manifestaba un pacto, una alianza. Eso iba a ser una señal de alianza, de pacto entre Dios y su pueblo. Tenía que hacerlo para que Abraham y su descendencia se considerara el pueblo de Dios. Era una señal que manifestaba un compromiso entre Dios y su pueblo. Era una señal de consagración, de que el pueblo de Israel era para Dios. Entonces, por eso es que debían de circuncidarse. El acto físico de quitar el prepucio de todo varón era un acto de fe, era un acto de pacto, de alianza, de aceptar esa condición para recibir de Dios una gran bendición. Entonces, cuando se da esta situación, este pacto de circuncidarse, lo que estaba queriendo hacer Dios era una alianza con el pueblo de Israel. Y se lo dijo a Abraham. Ahí inició todo. Ahora, si ustedes se fijan, se da ese pacto, pero había que renovarlo, porque cuando se lo planteó, cuando llegó a donde Abraham,
Habían pasado ya muchos años, muchas generaciones. Entonces, ahora había que renovar el pacto. Josué 5, 7 al 8 dice: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Vean lo que está diciendo aquí la Biblia. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. Ahora él lo está haciendo, pues eran incircuncisos. O sea que había que renovar. Había pasado muchas generaciones, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Entonces, ahora ellos tienen que ser circuncidados. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con Abraham para que ellos fueran parte del pueblo de Dios. Tenía que circuncidarse. Ahora es necesario renovar ese pacto. ¿Pero por qué es importante? ¿Por qué era necesario renovar ese pacto? Primero, ¿saben por qué? Porque se disponían a conquistar Canaán y era necesario estar consagrado a Dios. Por eso que debían de renovar ese pacto de la circuncisión. Segundo, debían de dejar toda su vida pasada e iniciar una nueva vida, y lo estaban manifestando a través de la circuncisión. Debían de renovar su pacto para que entonces pudieran tener el acompañamiento, la bendición, la dirección de Dios en sus vidas. Entonces, por eso es que Dios les dice que deben de renovar el pacto. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, quizás es momento de que usted y yo renovemos también el pacto que hemos hecho con Dios y que un día lo hicimos público, tal vez a través de el bautismo, la ceremonia del bautismo por inmersión, a través de la renovación de los votos que un día hicimos por profesión de fe. Entonces, y necesitamos que Dios nos oriente, nos guíe. Necesitamos renovar ese pacto que hicimos tiempo atrás para recibir de Dios la bendición. Entonces, así como Josué lo hizo con Israel, hoy posiblemente sea necesario que lo haga usted y que lo haga cada uno de los que estamos en este camino espiritual. Otra de las cosas que se da en el contexto de la adoración a Dios, de la lealtad a Dios que deberíamos de tener en la Pascua. ¿Qué fue la Pascua? Fíjense que Josué 5, 10 al 11 nos dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Ahora ellos tienen que celebrar la Pascua. Vean, primero tienen que renovar el pacto. Ahora, a través de la circuncisión, ahora tienen que renovar, aparte de haber renovado su pacto con la circuncisión, ahora tienen que celebrar la Pascua. La Pascua es interesante porque llevaba a la mente de los israelitas a la noche en que se dio la 10ª plaga en la liberación de Israel allá cuando estaban en Egipto. La Pascua llevaba a la mente de los israelitas cómo Dios había liberado a los israelitas con una plaga de la mortandad de los primogénitos de todos los que vivían en Egipto. Esa Pascua, la celebración de la Pascua, recordaba que solo por medio de la sangre de Cristo somos libres, como en la plaga de la muerte de los primogénitos fue cuando Faraón dijo: váyanse, son libres, váyanse de Egipto. Ahora, al celebrar esta Pascua, muchos años después, era un recordatorio que solo a través de la sangre de Cristo podemos ser libres del pecado y podemos ser victoriosos. Es momento de que nosotros también
podamos de una manera espiritual y simbólica celebrar la Pascua, así como ellos lo hicieron, para poder recordar que podemos ser libres del pecado por medio de Cristo Jesús, que podemos ser victoriosos del pecado por medio de Cristo Jesús. Estamos invitados a celebrar la Pascua para que seamos victoriosos y libres. Otra de las cosas que debieron hacer para mantener la adoración a Dios, para mantener la lealtad a Dios y para no perder el fervor, lo encontramos en Josué 8:30 al 32. Entonces, dice la Biblia, Josué, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Mire, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Oiga, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Entonces, una de las cosas que Josué e Israel practicaron para no perder la adoración a Dios, para no perder la lealtad a Dios, para no olvidar la adoración a Dios, ¿saben qué fue? Erigir un altar, levantar un altar, construir un altar para que recordaran que hay un Dios verdadero, que no olvidaran que hay un Dios verdadero a través de ese altar que era un símbolo de la adoración a Dios. Los israelitas daban testimonio del cumplimiento que Dios había sido fiel con sus antepasados. Qué interesante, ¿por qué? Porque al levantar ese altar, estaban levantando un lugar especial para adorar al Dios del cielo. Amigo, nosotros con frecuencia, en el ajetreo de la vida, en las múltiples actividades de la vida, en las congojas de la vida, nos olvidamos de adorar a Dios. Nos levantamos precisos, nos levantamos apresurados y no hay tiempo para un momento de adoración a Dios. Ahora es momento de hacer un alto y preguntarnos, ¿tengo un altar en mi vida? ¿Tengo un altar en mi casa? ¿Tengo un altar en mi hogar donde adoro al Dios del cielo? ¿O no hay ese momento especial para cantar, para orar, para leer la Biblia? Es momento que ahora, para no perder el fervor, para no perder la adoración, para no perder la lealtad a Dios, podamos erigir un altar. Y si lo tenemos, mantener ese estilo de adoración a Dios, porque de lo contrario perderemos la adoración verdadera al Dios del cielo. Ahora, otra de las cosas para no perder el fervor que lo encontramos es que también debían de traer una ofrenda de paz, y eso lo dice Levítico 11 y 12. Miren, y esta es la ley del sacrificio de paz. Miren lo que está pasando, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Miren qué interesante. La ofrenda de paz debían de traerla como una acción de gratitud por la generosidad que Dios había hecho con Israel. Usted y yo estamos llamados a traer una ofrenda ante Dios, una ofrenda que puede ser de varias formas. En aquel entonces Dios había dicho que debían de hacer tortas sin levadura. Esa ofrenda de paz era dar gracias a Dios por la liberación que Dios había realizado en una hora de extrema necesidad. Qué interesante cuando vemos esto. ¿Saben por qué? Porque usted y yo ahora estamos llamados a traer una ofrenda.
o no hay motivos para agradecer a Dios. Solo el hecho de que usted y yo este día estemos con vida, hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho tantas cosas que no las podríamos terminar de contar en un momento. Ahora, eso era para no perder el fervor, la adoración a Dios. Cuando usted vive con un corazón agradecido a Dios y vive en gratitud a Dios, entonces eso le ayudará a no perder el fervor por la adoración, la lealtad al verdadero Dios. También otra de las cosas que hizo Josué para mantener la adoración al verdadero Dios, lo encontramos en Josué 8, 32 y 33. Vean lo que dice la Escritura. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, oigan, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Miren qué interesante. La ley, todas las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, ahora las estaban escribiendo en piedra. Qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué estaban siendo escritas en piedras? Un símbolo de perpetuidad, un símbolo de permanencia, un símbolo que eran para siempre. Y cuando vemos esto, entonces pensemos que esto era tan importante que nunca debían de olvidar las instrucciones, los mandamientos que Dios había dado, los estatutos que Dios había dado, que debían de estar siempre en la vida de cada israelita. ¿Y por qué digo de cada israelita? Mejor diría de cada persona, porque dice extranjero, mujeres, niños, naturales, o sea, todas las personas. No solo era para Israel, era para todos. Quiere decir que usted y yo hoy estamos llamados a respetar, a no olvidar especialmente la ley de Dios, y que está vigente. Al escribirlas en piedra simbolizaba perpetuidad. Es interesante. La obediencia a la ley de Dios traería bendición. La desobediencia traería maldición. Eso es así. Bendición o maldición. ¿De quién quién decide? Es usted y soy yo. Y cuando es escrita en piedra, era símbolo, como les dije hace un momento, de perpetuidad. Pero eso fue allá en la época de Israel, diría alguien. Hoy Dios quiere hacerlo, pero Dios quiere hacerlo ¿cómo? ¿Cómo creen que lo quiere hacer Dios? Dios ahora lo quiere hacer en nuestros corazones. Sí, ¿por qué? Si no, veamos cómo lo dice la Biblia en Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto, vuelve a hablar. Miren, el pacto que hizo con Abraham, que fue renovado en la época de Josué, ahora en nuestro tiempo. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, oiga, en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿A dónde la va a escribir? Ya no en piedras. Ahora Dios la quiere escribir en nuestro corazón y quiere ser nuestro Dios y quiere que nosotros seamos su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿queremos nosotros hacer un pacto con Dios este día? ¿Queremos renovar ese pacto? Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Dios quiere hacer un pacto, mi estimado amigo, con usted,
con cada uno este día. ¿Está dispuesto usted a hacer un pacto? ¿O quiere seguir viviendo solo? ¿Quiere seguir luchando solo en la vida sin la orientación, sin la bendición de Dios? Alguien dirá, no necesito a Dios, tengo casa, tengo dinero, tengo bienes, pareciera que no necesita a Dios. Pero esa es la triste realidad, que a veces pensamos que no necesitamos de Dios, pero sí, todo ser humano necesita de Dios, aunque hoy pareciera que no, algunos de nosotros. Dios este día quiere escribir su ley en nuestro corazón. Va a permitir que Dios escriba su ley en su corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Si eso sucede, Dios hará el milagro de escribir su ley. Y cuando Él haga ese milagro de escribir su ley, ¿saben qué va a pasar? Entonces vamos a recibir un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en nuestros hábitos. Aquellas inclinaciones hacia el mal van a desaparecer por la presencia de Dios, porque está escribiendo su ley en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y cuando eso se dé, oigan, renovar el pacto con la circuncisión, la Pascua, recordar que hay un Dios que nos permite liberación, para levantar un altar, traer una ofrenda de paz, entonces, y escribir la ley de Dios en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué creen que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, la presencia de Dios será una realidad en nuestra vida. Y eso lo dice Josué 18:1. Miren lo que dice, toda la congregación, miren qué interesante, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Después que la tierra les fue sometida. Y ustedes saben que ahí estaba la presencia de Dios. Lo hemos visto a través de la Biblia en los estudios anteriores. La presencia de Dios en medio de Israel se hizo posible la posesión de la tierra. Habría de ser una fuente continua de bendición para Israel y para todo el mundo por medio de ellos. Y entonces el culto a Dios ocupa un lugar central. Y eso se demostraba construyendo el tabernáculo, preeminente, incluso por encima de la conquista y la adjudicación de la tierra. Lo más importante antes de la conquista, antes de la distribución de la tierra de Canaán, fue erigir un tabernáculo para que Dios fuera adorado en ese tabernáculo. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, hoy usted y yo estamos llamados a erigir un tabernáculo, un espacio especial para nuestro Dios, y que Dios se haga presente en nuestra vida para que entonces seamos personas victoriosas del pecado, victoriosas sobre la maldad. Ahora, debemos reflexionar y quiero que terminemos con una reflexión. ¿Saben por qué? Porque es interesante. ¿Realmente estamos adorando al verdadero Dios? ¿Somos leales a Dios? Preguntémonos, pensemos, y si no, reflexionemos hoy un momento y reflexionemos. ¿Saben por qué? Dice aquí este pensamiento: en el tiempo del fin, nuestro mayor desafío será mantener la adoración al verdadero Dios. Miren, será cuestión de vida o muerte. Y para estar del lado del verdadero Dios es hoy cuando debemos de consagrar nuestra vida a Dios, circuncidar nuestro corazón del pecado, levantar en nuestras vidas cada día un altar de adoración a Dios, y que nuestro Dios sea, y que nuestro ser, sea un santuario para Dios, y que more en nuestro ser y podamos glorificar a Dios todo el tiempo. Esa es la reflexión de la lección de esta semana. Hermano, amigo, ha llegado el momento de tener una adoración verdadera en estos tiempos tan difíciles que nos enfrentamos, y aún peores que vienen, para que entonces Dios sea el Dios de nuestra vida, así como lo fue para Abraham, para Josué y para esos grandes hombres del pasado, también sea para nosotros, y sea Dios el Dios omnipotente en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y tengan una feliz semana, es mi deseo y oración.